Hey familia, soy Jordi. Bienvenido a esta segunda gran parte con el doctor Jaime Lavenman, que nos seguirá explicando el gran tema epiléptico. Adelante, doctor. Decía yo que para cambiar un poquito de tema, cómo tratamos de establecer el diagnóstico, decíamos que un buen examen neurológico y una buena entrevista, eso sigue siendo la base. No nada más en epilepsia, en cualquier otra enfermedad. Pero nos tenemos que ayudar, porque lo tenemos en la actualidad a la mano, de pues instrumental que nos puede definir un poco mejor de lo que estamos hablando y de encontrar ese foco de descarga que es el que produce las convulsiones. Entonces haces un electroencefalograma donde tú sabes que colocas electrodos, se colocan 20 electrodos y se conectan cada uno con el que sigue y divides al cerebro en la parte de derecha y en la parte izquierda. Y cuando te aparecen las descargas que son sobreexcitación de las neuronas, pues las podemos ver en una zona determinada y eso orienta al médico a saber que en el caso de este paciente en particular, parece ser que la crisis se inicia en esta zona. Luego, ¿cómo lo corroboro? Bueno, le hago primero para descartar que no tenga una lesión que yo deba de saber, que no vaya a haber algo debajo que no puedes dejar de investigar. Hacemos o una tomografía o una resonancia magnética. Y digo una u otra, aunque la preferencia siempre es por una resonancia magnética. Tiene dos inconvenientes. Uno es el precio, que es más caro que la tomografía, y el otro es la presencia de tener un marcapasos en algunos pacientes que no los puedes meter al resonador porque el campo magnético pararía o desincronizaría al marcapaso. Una vez que tú hiciste estos dos estudios y quedas totalmente satisfecho de que no ves lesión, perfecto. Pero si te quedó la duda, por ahí vi un puntito, por ahí vi algo que no me gusta, todavía hay otros exámenes más que uno puede seguir, que no tiene caso ahorita entrar en ellos porque ya son un poco más especializados, como el llamado PET scan, como el llamado magnetoelectro, como el llamado, que no hay en México, el de protones, que cada aparato vale más o menos la mitad de lo que estamos metiéndole de dinero a la pandemia, pero en fin, eso ya es otro asunto, ¿correcto? Pero tenemos muchas armas para tratar de encontrar la causa. Hay ocasiones en que tú te enfrentas, 90% de las veces, a crisis convulsivas fácilmente o, digamos, con cierta facilidad controlables. Esos no son los problemas. La verdad, el verdadero interés del médico es en aquel paciente en que no sabes por qué lo tiene. No sospechabas que tenía una infección. No te confesó que tenía HIV. No te dijo que estaba embarazada. Se le olvidó contarte que toma anticoagulantes y que se golpeó la cabeza y que a lo mejor trae un coágulo, etcétera, etcétera. Por eso el médico es el Sherlock Holmes. Y así con la lupa y con la pipa aquí, que ya no se permite, pero con la lupa, sí debe de ir e investigar cada uno de los aspectos hasta que el médico quede completamente satisfecho de que no se le pasó nada. Te voy a poner un simple ejemplo de algo que me ocurrió hace poco. Un paciente que llegó conmigo, no con epilepsia, llegó con dolor de cabeza. Oiga, ¿y alguna otra cosa? No, no tiene fiebre, no, no tengo problemas con la vista, nada, pero me duele mi cabeza. Bueno, pues lo reviso y lo veo bien. Le doy tratamiento y me habla a los 3 días que el dolor se ha incrementado. Estamos en época de COVID. Entonces vienen las preguntas típicas. ¿Estás seguro que no tienes fiebre, no tienes todo, no te falta el aire? No, doctor. A ver. En fin, cuanta otra pregunta se me pudo haber ocurrido,
y le dije, si no mejoras en 2 días más, te quiero ver. Obviamente no mejoró, ¿verdad? Cuando me viene a ver, le tomo la temperatura, que siempre lo hago, y esa vez tiene 37,9. Ah, ya no me gustó. Y a la hora en que lo examino, veo que el cuello lo tiene muy duro. Cuello duro, fiebre, diagnóstico de probable meningitis o una encefalitis, que puede o no ser una parte que acompaña el COVID. Entonces lo bajamos, le hicimos la prueba de COVID, fue negativa. Y estando abajo le hice una punción, le saqué un poco de líquido y resultó que traía una meningitis, pero por un hongo. Y es algo que en todos los años que tengo de hacer neurología, quizá lo he visto 2 o 3 veces, no es lo más común. Entonces el médico nunca, y esta es la moraleja, ni el médico ni el paciente deben de perderse el contacto y siempre insistirle al médico, doctor, no me siento bien, algo me está pasando, y el médico conscientemente cada vez revisarlo y hacer los estudios que él crea convenientes. Claro que tú puedes decirme, doctor, pero muchos de los pacientes que usted ve también son síntomas funcionales. Por funcional queremos decir síntomas de tipo emocional. Pues sí, pero el que él venga a un consultorio con síntomas de tipo emocional o que yo desconozco, pero que se están manifestando como una enfermedad, pues ya eso que es emocional ya es muy, muy problemático y peligroso, como el de esa chamaquita que tenía yo en Guadalajara, que te decía, que se inyectaba un poquito más de insulina, le bajaba el azúcar y se convulsionaba. Entiéndeme, y ya entendimos a la larga que probablemente era una manera en que ella rechazaba el diagnóstico de diabetes y el hecho de que tenía que estarse inyectando y tomando sangre era una forma en un adolescente de decir no estoy de acuerdo. ¿Ya me entiendes? Y hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, la relación médico-paciente es sumamente importante. Se ha ido perdiendo mucho de esto. Yo aprendí hace mucho que a ningún paciente neurológico, tú eres testigo, le doy menos de 1 hora de consulta clínica. ¿Por qué? Porque apenas en 1 hora más o menos logro yo entender y el paciente dejarme saber lo que siente. Cuando yo llegué a México tuve una experiencia, no tiene nada de malo, pero yo fui a una institución del gobierno y les pedí que yo quería trabajar ahí. Me dijeron que no había problema, que yo tenía muy buenas credenciales y que me iban a hacer jefe del departamento de emergencia. O sea, yo iba a ver todas las emergencias neurológicas. Ah, muy bien. Y me dijeron, mire, el promedio son 70 pacientes al día. Dije, 70 pacientes, yo voy a trabajar 8 horas. ¿Quiere usted que yo vea más de 10 pacientes por hora? Quiere decir que usted me está pidiendo que yo vea un paciente cada 3 o 4 minutos. Sí, doctor, así es como se hace actualmente. Y a una vez que usted decida que es algo neurológico, pues ya luego lo metemos y ya alguien lo revisa un poco mejor. Bueno, pues no iba con mi forma de pensar, ¿no? Yo soy sumamente cuidadoso y me gusta tomarme mi tiempo con el paciente. Y aún así, estamos cometiendo con cierta frecuencia errores involuntarios, nunca han sido voluntarios, pero son errores. Y entonces tienes que recapacitar en tu propia mente si estás haciendo lo correcto o no. La epilepsia en México y a nivel mundial se calcula que entre el 1 y el 2% de la población general lo padecen o lo han padecido. Si hablamos de un país como el nuestro con 130 millones de habitantes, el 1% es 1.3 millones de habitantes. Quiere decir que por lo menos entre 1 y 2 millones de habitantes de este país en alguna ocasión en su vida han tenido un ataque epiléptico. Esto es nada más para darte una idea de lo frecuente que es
y por ende de la importancia que debemos de dar. Es en la actualidad, a diferencia de los años anteriores, una enfermedad bastante controlable, como lo es la esclerosis múltiple, como lo es muchas otras enfermedades. Porque la progresión en la investigación y el tratamiento de las enfermedades neurológicas hizo esto y va para arriba de esta manera. Es un cambio dramático. Las 3 enfermedades actualmente en las que el gobierno americano gasta más dinero en investigación son esclerosis múltiple, Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. 3 enfermedades del sistema nervioso. Quiere decir que los neurólogos, que no curamos más que una que otra cosa, pero que tenemos afortunadamente a nuestro lado a los neurocirujanos que nos resuelven a nosotros y al paciente el problema que puede estar causando algo, incluyendo las convulsiones, pues por eso trabajamos en grupos. Eso de la práctica privada ha ido desapareciendo y ahora se han formado grupos. Nosotros tenemos un grupo, no voy a hacer propaganda, pero tenemos un grupo en donde somos 11 médicos especializados en tratamiento del sistema, de enfermedades del sistema nervioso. Somos 6 neurólogos, incluyendo una neuróloga pediatra, que es otra especialidad totalmente diferente. Son 4 neurocirujanos y un psiquiatra. Y apenas si nos damos abasto para tratar de abarcar la diversidad de las enfermedades. Sí, vivimos una hermosísima época. Cuando todos pensábamos que ya controlábamos, como tú bien lo sabes, pues ya controlamos las migrañas y la epilepsia y la esclerosis, viene un minúsculo ser, así que no puedes ver así de reojo, que se llama el coronavirus, y diezmó al mundo. Paralizó al mundo, paralizó a los 7.500 millones de habitantes. Un minúsculo virus. Y todavía no podemos encontrar un medicamento efectivo para el mismo, ni tampoco se ha podido desarrollar una vacuna. Tú vas a decir cómo es posible. Es muy complejo una vacuna. El HIV, que ya tiene, ¿qué te puedo decir? 40 años. ¿Tú conoces alguna vacuna para prevenir el HIV? No, porque no hay. No hay vacuna. Lo que hay, afortunadamente, son medicamentos que le permiten al paciente llevar una vida normal. ¿Correcto? Entonces, pues esto más o menos, creo yo, te resume la parte de las preguntas que tú me hacías con respecto específicamente a la epilepsia. No sé si tienes alguna otra en que yo pueda ayudar. Sí, claro que sí, doctor. Quería yo preguntarle, ¿de qué forma cree que el mercado mexicano se ha ido abriendo a un paciente que se ha tratado con algún medicamento correcto para epilepsia? Las instituciones públicas, llámese Seguro Social, ISSSTE, llámese como se llame, y las instituciones privadas, tenemos el mismo acervo de medicamentos para tratar epilepsia sin distinción entre unos y otros. El mismo medicamento que yo puedo recetar en mi consulta privada, te lo podrá dar el médico de la clínica del Seguro Social que te corresponde o el Instituto Nacional de Neurología, si es que no perteneces a una de las instituciones de seguridad social. Todos los medicamentos existen en el mercado y ahora con algunos genéricos, no dije similares, hemos estado teniendo problemas. Los neurólogos, por regla general, hemos pedido a los pacientes que traten todavía de comprar los medicamentos originales. No porque los otros no funcionen, pero no funcionan igual. O las dosis son inadecuadas, o hay alguna molécula que cambiaron para reducir precios, lo que tú quieras.
Pero también tenemos que entender que día con día ese tipo de medicamento se ha ido perfeccionando. Y yo prefiero que un paciente llegue y me diga, doctor, yo no tengo para pagar los 400 pesos a la semana de la medicina que usted me acaba de recetar. Puedo tomar el genérico que me cuesta 35 pesos. Le digo, sí, pero tendremos nada más que checar un poco más frecuente los niveles para estar seguros de que está en el nivel que te protege. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo dos pacientes con el mismo cuadro o parecido y a los dos decido darles el famoso Epamin, del que hablábamos, que ya lleva en el mercado 82 años. Ese paciente de la derecha mía pesa 114 kilos y este paciente de acá pesa 51 kilos. Entonces yo conozco las dosis de Epamin, que son generalmente 3 cápsulas de 100 miligramos al día. Yo sé que para la de 51 kilogramos no voy a tener mucho problema. A lo mejor hasta le estoy dando de más. Pero mi pregunta es con el otro, que pesa 114, que se tiene que diluir entre más cuerpo. Y entonces a él le tengo que suplicar que lo voy a empezar con una dosis un poquito mayor y que voy a checar con más frecuencia sus niveles en la sangre para saber si lo tengo en un nivel que sí lo está protegiendo o no. Entonces, no todos somos iguales en ese sentido, aunque tomemos el mismo medicamento. Te voy a poner un último ejemplo. Cuando yo todavía, hace como 30 años, 35 años, una vez vino al consultorio en camilla. Me trajeron a una paciente en camilla convulsionando. Yo dije, pero ¿por qué me la traen al consultorio? ¿Por qué no me hablaron? Vámonos al hospital. Doctor, ya fuimos a todos los hospitales, no nos resulta este negocio. Bueno, la examiné después de su crisis convulsiva, totalmente normal, pero sí, crisis convulsivas que no podían controlar. ¿Qué toma usted? Bueno, estaba tomando el Epamin y estaba tomando otro medicamento. ¿Cuánto Epamin toma usted? Tomo 3 al día. Muy bien. ¿Y cuánto del otro? 3 al día. Digo, qué raro que no esté usted controlado. Le digo, ¿sabe qué? Vamos a checar los niveles. El medicamento B tenía un buen nivel, pero el Epamin, cuyos niveles, por decir algo, están entre 10 y 20, salió en 2, tomando 3 Epamines. Entonces lo subí a 4, y en vez de estar en 2, subió a 4. Bueno, para hacer el cuento corto, cuando llegué a 9 Epamines al día, dejó de convulsionar. ¿Ok? Todo va muy bien, ¿verdad? Se le ocurre irse a Vail a esquiar. Maravilloso. Yo ya le había dado permiso, etc. Pero tuvo un pequeño olvido. ¿Puedes imaginar cuál fue el olvido? El medicamento. Exactamente, ¿ves? No eres, te digo que eres muy inteligente. Efectivamente, deja las medicinas en México, llega a Vail, se ponen los esquís y afortunadamente antes de lanzarse al precipicio, le da una crisis convulsiva. Entonces rápidamente se la llevan al hospital. Entonces llega al hospital y le preguntan, ¿cuál es el problema? La señora tiene epilepsia. Ah, muy bien, pero ¿qué toma? Bueno, toma esto y toma Epamin. Ah, ok. ¿Cuánto toma y cuánto toma? Entonces, ponte la mente del pobre doctor de urgencias de Vail. Pues toma 3 de esta y toma 9 Epamines al día. Yo creo que el médico ahí se desmayó él y tuvo él una crisis convulsiva. Porque las dosis de 9 es como si yo te dijera que con 6 botellas de vodka a ver si se te sube, ¿no? Más o menos es el equivalente. Entonces, naturalmente que vino una llamada de emergencia del médico de urgencias a mí y me empieza a gritar en el teléfono que cómo es posible que si en México todavía no hemos aprendido, que la voy a matar con esas dosis. Le digo, mire, no se enoje, tómele un nivel, porque ella nada más no tomó el medicamento el día de hoy. Y me dice, el nivel está en 12. O sea, los niveles son de 10 a 20. Digo, ese es el nivel que está con 9 Epamines. Entonces, en su mejor inglés me dijo, oops, sorry,
I'll put her back in 9. Y se acabó la discusión. Entonces, a lo que quiero ir es, no somos iguales y cada uno de los pacientes requiere de un X tratamiento. Te voy a poner el último ejemplo, porque con ejemplos uno aprende. Ujú, Me vine a ver una paciente que además yo conocía ujú, y resulta que esta mujercita la operaron de una sinusitis frontal y bueno, hubo algún problema y para hacer el cuento corto, se le hizo un absceso en el cerebro. ¿Cómo se manifestó el absceso? Bueno, con el cuadro de una meningitis, pero empezó a convulsionar. ujú, Pero ella no tenía una convulsión. Ella podía tener 80 convulsiones en un día. No todas generalizadas, había de todos tipos. ujú, Obviamente, cuando escuchas esta historia, le hicimos rápidamente la resonancia, vimos que era un absceso. Esa misma tarde entró a quirófano y se operó. ujú, Me tomó 2 años, 2 años controlarle las convulsiones. Probé todo lo que había en el mercado nacional y salió una semana antes de que la controlara un nuevo medicamento al mercado que se llamaba Keppra. ujú, Y entonces le dije, me acaba de llegar un nuevo medicamento, nunca lo he probado, vamos a probarlo. Eso fue hace aproximadamente unos 20 años. ujú, Esa noche tuvo su última convulsión, después de tener, bueno, una infinidad de ellas, y ya estamos ahora, a 20 años de distancia, sin medicamentos. O sea, después de este tiempo, no nada más pudimos controlarla, nunca más volvió a tener una convulsión, sino que ya le quité los medicamentos. Entonces, como te puedes dar cuenta, esto es emocionante para el paciente sí, y es emocionante para el médico. Una niña con 80 crisis, con un absceso, con cicatrización anormal, que tú algún día le prometes que le vas a quitar las medicinas, pues sonaba como ciencia ficción. No, esto es lo que estamos cada día haciendo mejor. Cuando mandamos operar a los pacientes también mejoran considerablemente. Muchos de ellos no vuelven, uno, a tener convulsiones y la gran mayoría eventualmente pueden dejar de tomar sus medicamentos. Son pacientes que debes de entender que llevaban tomando 4 diferentes medicamentos ujú, y ya con la cirugía lo bajabas a 1 o a 2 y puede llegar un momento en que ya se queden con 2 o 3 pastillitas al día. Y esto es lo bonito de los tratamientos actuales de la epilepsia. Nuestro, ¿cómo te diré?, armamento que poseemos creció exponencialmente. No solo en medicamentos, sino en otro tipo de tecnología, cirugía, marcapasos, estimulación, etcétera, etcétera. Y el panorama ha hecho que tú no camines en la calle como solía suceder y vieras que se está cayendo la gente. ¿Por qué? Porque está teniendo una convulsión. Eso ya no lo vemos casi nunca. Eso me trae a colación este libro, que no sé si lo alcanzan a ver, pero se llama, bueno, a ver, ¿cómo hubieran ustedes llamado a un libro de historia de la epilepsia? Pues yo me quedé pensando, digo, si yo lo llamo historia de la epilepsia, ni el editor lo va a comprar. Entonces, si lo llamo, bueno, los que se convulsionan, pues todavía peor. Este señor que no tiene un pelo de tonto, lo llamó The Falling Sickness, la enfermedad de los que se caen. Entonces, cuando tú oyes ese título, dices, perdón, ¿de qué me está hablando? Y ya que empiezas a leerlo, pues ya te interesó tanto que ya te echaste el libro. Hasta en eso teníamos que tener cuidado en no usar palabras. Epilepsia era una palabra nefasta. Afortunadamente ahora ya no lo es. Y para ello te voy a poner el último ejemplo. Cierta ocasión llegó al consultorio una joven con 3 manchitas blancas en la piel y decía que no sentía en ellas. ¿De acuerdo? La revisé, vi las manchitas, las examiné. Le dije, mire, creo que lo que usted tiene se llama
Hanseníasis. Yo le pido que vaya usted a ver a un dermatólogo, amigo mío, que está especializado en esto. Ay, doctor, qué lindo, gracias. Hanseníasis, nunca le había oído hablar, pero gracias. Ok. Media hora después me dice mi secretaria, oiga, le habla la señora, pero requete enojada, ¿eh? Yo le digo, a ver, pásemela. Señora, ¿qué pasó? Oiga, doctorcito, usted no me dijo el nombre correcto. Le digo, este es el nombre correcto. No, me dice, el nombre correcto es lepra. Ah, entonces a veces no tienes que usar el nombre que ya lleva una mala fama. Yo no le mentí. En la actualidad se llama hanseníasis. Y el tipo de lepra que ella tiene no es la lepra lepromatosa que nosotros veíamos de las epidemias en Israel y en los lugares por ahí. No, y los leprosarios de México. No, esta es una lepra llamada tuberculoide, que no tiene nada que ver con la tuberculosis tampoco, pero que es totalmente controlable. Ahora la lepra lepromatosa también es controlable, ¿ok? Entonces sí, el médico tiene que cuidar hasta el vocabulario. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Para finalizar, quisiera preguntarle, ¿cree usted que uy, ¿cree usted que la tecnología lo ha apoyado a usted como doctor en el tema medicamentos y todo eso, en el desarrollo como doctor? Sí, definitivamente sí. Mira, dos historias. El electroencefalograma lo desarrollaron en Alemania hace ya casi 80 años. Mm, El médico que lo desarrolló no sabía lo que estaba haciendo, pero sí sabía que iba a amplificar las ondas cerebrales. Para que una onda cerebral aparezca en un papel, la ujú, tienes que amplificar 1.000.000 de veces. Si no hubiera tecnología, estás hablando hace 80 años, ujú, si no hubiera habido esa tecnología, nunca hubiéramos tenido un electroencefalograma con nosotros. Ya te conté la historia de que estando en la clínica Mayo, ahí llegó el primer aparato de tomografía del mundo. Ahí llegó. O sea, nadie siquiera sabía de qué estábamos hablando, ni yo tampoco, hasta que empezamos a ver esas imágenes. Tú piensas, eso es un parteaguas. Eso es antes de la era común y después de la era común. Es antes de la tomografía y después de la tomografía. Cómo se hacía la medicina y cómo se hace ahora. Entonces, sí, la tecnología bien usada nos ayuda muchísimo. ¿Quién desarrolló el primer tomógrafo? La compañía EMI, la misma compañía de los Beatles que grababan los Beatles, la EMI de Londres. Y la desarrolló un ingeniero, el ingeniero Hounsfield. Es la primera vez en la historia de los premios Nobel de Medicina que un ingeniero gana el premio Nobel de Medicina. ¿Por qué? Porque le dieron el premio Nobel por haber descubierto la tomografía. Entonces, sí, debo de reconocer que la tecnología está a nuestro favor. Yo te puedo ahora mandar a operar un aneurisma sin abrir tu cabeza. Yo te puedo cambiar una válvula, bueno, yo no, pero algún experto. Una válvula de tu corazón, sobre todo la válvula aórtica, entrando por una arteria en la pierna sin abrir el pecho. Esto que suena un poco como fantasía, ujú. este es el futuro de la medicina. Sí, por supuesto. Recuerda la evolución de un paciente que le hacían una simple cirugía para quitarle la vesícula biliar. Se estaba 7 días en el hospital con drenajes por todos lados, gritando de dolor, y a los 7 días con una rajada que iba de un lado al otro, del lado derecho, Ujú, se iba a su casa. En la actualidad te ponen 3 tubos, te hacen una laparoscopía y al otro día estás en tu casa y no tienes ni dolor. Entonces, sí, respetemos a la tecnología. Gracias a esa tecnología,
es que los que están aquí presentes y tú estamos en este momento viéndonos y disfrutando de aprender un poquitito, espero yo, de lo que es la epilepsia. Sin duda. Entonces, sí, la tecnología llegó para ayudarnos. Hay que saber usarla. Pero nada todavía va a sustituir a un buen examen neurológico y a una buena historia clínica. Sin duda. Todavía no. En mi época ya eso no va a suceder. ¿Ok? Ya vienen los robots con la inteligencia artificial. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente, que es interesante. Van a tomar a 1000 pacientes con crisis, con epilepsia. Y van a ver cuáles son los 10 síntomas más clásicos y los van a meter en la inteligencia artificial y el robot, cuando tú llegues y le cuentes tu historia y metamos tus datos, los va a analizar y me va a sacar un diagnóstico. Y probablemente ese diagnóstico va a ser tan bueno como el que yo estoy haciendo en la actualidad. Y voy a terminar con un cuento para todos ustedes sobre hasta dónde llega la tecnología y qué cuidados debemos de tener. Todos hemos visto el programa Jeopardy, ese programa de las preguntas. Un día, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, llamaron a los 2 concursantes que habían ganado más en la historia de Jeopardy. Y el de en medio era un robot de la IBM. Entonces empezó el programa. Y pues te puedes imaginar que después de terminar la primera y la segunda parte, el score era algo así. El genio de la derecha, como $1000. El genio de la izquierda llegó a 250. Y el robot ya andaba en los $70,000. Ok. ¿Por qué? Porque pues es una máquina perfecta en la que tiene toda la información dentro. Muy bien. Viene la pregunta final. Y la pregunta final fue la siguiente. En el mundo hay un aeropuerto hay una ciudad en el mundo que tiene 2 aeropuertos que fueron nombrados por sucesos o héroes de la Segunda Guerra Mundial. El tontito de $1000 la contestó, el de los $250 la contestó y el robot casi se quema en medio del escenario. ¿Por qué? Porque el robot no sabe razonar o no sabía razonar. Y entonces lo que él contestó fue algo así como, el cielo es azul. Y a mí me emocionó ese día porque dije, una cosa es ser una enciclopedia de datos inútiles y otra cosa es razonar. Y hasta ese momento el robot todavía no razonaba. Por eso perdió, porque él apostó todo. Dijo, ahorita me los echo. Pues no, se lo echaron a él. Bueno, quería terminar con esa Muy anécdota. bien, doctor. Con respecto a tu pregunta de si debemos o no confiar en la tecnología, hasta cierto punto. Muy bien, doctor. De verdad, de verdad, de verdad, no tengo palabras de verdad de qué forma agradecerte que Gracias. haya estado con este bello público que está escuchando, hasta desde España te están escuchando. De verdad ha sido una plática magnífica. De verdad, déjanos tus datos, tus redes sociales o algún correo del cual la gente te pueda comunicar contigo para cualquier otra duda, por favor. Cómo no, yo te lo voy a mandar a ti. Gracias. Recuerda que esta plática era una plática para el público en general. Así es. No era una plática para neurólogos o Ah, no, médicos. no, 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 no. Y yo traté, como siempre hago a nivel del consultorio, de hablar con palabras un poco más sencillas o usar ejemplos que se puedan entender mejor. El placer ha sido mío. Tú sabes que te quiero mucho Igualmente, doctor. y me saludas a toda tu familia. Muchas Yo gracias, doctor. agradezco la oportunidad enormemente. No, al contrario, de verdad, ¿cómo te puedo decir? De verdad, estamos sumamente agradecidos nuevamente
Y de verdad que ojalá nos podamos ver ya más pronto en persona, porque cualquier otra duda que tengamos. Aquí el público de verdad está muy, muy agradecido, sin duda alguna. Gracias. Yo a todos les mando un abrazo. Y cuídense, por favor, todavía permanezcan en casa y vamos a salir de esta. Vas a ver que sí, doctor. Un fuerte Te abrazo y agradezco gracias. mucho. Chao. Hasta luego, doctor. Pues les agradezco de verdad en esta gran plática que acabamos de tener con el doctor Jaime Lavenman, que nos explicó a grandes rasgos el tema de epilepsia. Soy Jordi, bienvenidos a un nuevo video. Hasta luego.